Sí. Bueno, buenos días a todos las personas que nos acompañan el día de hoy. Agradecerles desde ya que hayan aceptado nuestra invitación y les damos la bienvenida a la conferencia Espiritualidad para la Niñez por el Cuidado y la No Violencia. Esta actividad está organizada por la Comunidad Epistémica de Niñez y de Adolescencia, cuyo objetivo se orienta a la construcción conjunta de saberes en el tema de la niñez y adolescencia con la intención de tener incidencia directa en la práctica social y en la política pública asociada a ese sector de la población. Y la comunidad epistémica está integrada por la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Niñez y Adolescencia y también de la Universidad Nacional y el Patronato Nacional de la Infancia. Mi nombre es Ana Arguedas y me toca moderar hoy la actividad y trabajo en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, el INEINA. La conferencia está a cargo de la compañera máster María Auxiliadora Montoya Hernández. La compañera es académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión desde el 2001, docente en el área de Teología Fundamental. Posee un bachillerato en teología, una maestría en estudios teológicos de la Universidad Nacional, una licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica, docente en el área de teología fundamental, en el área de gestión académica, fue directora de la unidad académica periodo 2015-2020, subdirectora de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión en los periodos 2001-2006 y 2010-2015, defensora de los estudiantes en el periodo 2007-2010, coordinadora desde el 2016 al 2021 del proyecto de investigación Construyendo Fortalezas y Esperanzas, un aporte desde la teología y la economía humana en un grupo de mujeres en Upala. Participante del proyecto de la política institucional de niñez y adolescencia de la Universidad Nacional y del proyecto de red de mujeres investigadoras de la UNA, de la red de interculturalidad y de la comunidad epistémica de niñez y adolescencia. Ha publicado artículos vinculados al área de la educación religiosa sobre temáticas de religión, género y violencia y a la espiritualidad de la niñez. Profesional liberal en el área de derecho desde el 1983 al 2021, con énfasis en derecho de familia, civil y notariado. Entonces, para iniciar, y antes de darle la palabra a la compañera, sí pedirles que cualquier comentario o pregunta la pueden hacer mediante el chat. Vamos a escuchar a la compañera auxiliadora y al finalizar su conferencia entraríamos a la parte de preguntas. Muchísimas gracias y les cedo la palabra a auxiliadora. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Me siento muy complacida de poder estar aquí con ustedes compartiendo algunas reflexiones en torno al tema de espiritualidad para la niñez por el cuidado y la no violencia. En esta exposición abordaré el tema del cuidado en los niños, niñas y adolescentes como un eje central de una espiritualidad para la niñez. En primer lugar, hay que tener presente la importancia que representa el lenguaje en la transmisión de conocimientos y de imaginarios sociales, religiosos y culturales. Lo trascendental que las palabras pueden ser cuando se les carga de un contenido agresivo, violento, particularmente cuando se refiere a la relación entre una persona adulta y más entre una persona con autoridad, como sucede en el caso del papá, la mamá, o los maestros u otras personas que son visualizadas dentro del esquema tradicional de nuestras sociedades como figuras de poder. Y no me está dando. Estoy intentando trasladar la filmina y no puedo. Ya la pasó, ajá, ahí ya está cambiando. Ajá. En este aspecto viene a ser central para poder identificar mandatos y lenguajes que legitiman la violencia contra las personas menores de edad.
Reconocerlos resulta esencial en el proceso de cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Cuando se habla de disciplina y de obediencia como sustentos básicos en la relación entre las personas adultas y las personas menores de edad, muchas veces la disciplina se apoya en algunos textos bíblicos y en tal sentido se convierten en mandatos con carácter de autoridad divina. Es aquí donde hay que prestar mucha atención porque dichas frases o citas bíblicas son usadas para legitimar en muchas ocasiones el castigo físico y la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Vamos aquí, y yo quiero pues aclarar que estas reflexiones son desde el enfoque de la espiritualidad cristiana, ¿verdad? Porque pues hay muchas otras espiritualidades que también tienen alguna incidencia importante en el tema de justificar el castigo físico, ¿verdad? Para nuestros niños, niñas y adolescentes, pero yo lo voy a abordar desde el enfoque de la espiritualidad cristiana, porque pues abordarlo desde otras espiritualidades sería demasiado y no se podría cubrir en un solo momento. Podríamos tal vez verlo en otros momentos. Entonces, aquí me interesa llamar la atención sobre cuál es la imagen de Dios en la que se apoya, ¿verdad? Estos comportamientos direccionados a una disciplina y a una obediencia que llama al castigo físico o verbal de esta población. Se trata de la imagen de un Dios Padre, ¿verdad? Que nos vigila, que está pendiente de nosotros, ¿verdad? De las acciones con el único fin de propiciarnos un castigo. Es la imagen del Dios que señala, que juzga, que observa para ver la desobediencia y para imponer consecuentemente un castigo. En esta imagen es la que muchas personas fundamentados en sus creencias religiosas y en sus mandatos religiosos pues justifican el castigo de las personas menores de edad. Contrariamente a esta imagen de Dios, tenemos que hablar de otra imagen de Dios que es la que me interesa rescatar para una espiritualidad para la niñez y para el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay que señalar que esta imagen del Dios que señala, que juzga, que castiga, que está así como pendiente de nosotros para ver qué estás haciendo, ¿verdad? Para imponerte un castigo, es completamente otra la imagen que nos muestra Jesús, ¿verdad? Y hablo de Jesús desde nuestra tradición cristiana, porque Jesús es el referente para los cristianos. Esta imagen que nos muestra Jesús en los evangelios es como hombre de fe y creyente que también él fue, ¿verdad? Nos testimonia con sus palabras y con sus acciones. Es la imagen de un Dios al que él llama Abba, ¿verdad? Que significa papá o papito, ¿verdad? En una relación de cercanía y proximidad, ¿verdad? En una relación de confianza y de amor mutuo. El Dios que nos muestra Jesús desde su fe es un Dios cercano, un Dios que nos acoge, un Dios que nos abraza y nos acompaña, que nos perdona, que tiene gran misericordia y compasión por todas las personas. Y así Jesús lo demuestra como parte de la voluntad de Dios, particularmente con aquellas personas discriminadas y excluidas de la sociedad, de la sociedad en la que él vivió. Esto es importante, muy importante de decir, porque los niños y niñas en ese tiempo, en tiempos de Jesús, ¿verdad? No eran consideradas como personas, ¿verdad? No eran tomadas en cuenta, ¿verdad? No se les reconocía valor. Y por eso vivían en una condición de vulnerabilidad. Entonces vemos que hay como, ¿verdad? Dos imágenes de Dios, ¿verdad? Por un lado, el Dios y una espiritualidad que fomenta esta imagen de Dios que castiga, ¿verdad? Que está vigilante. Y está la otra, que es el Dios que nos muestra Jesús, que es este Dios cercano, próximo, el que nos acompaña,
y que está siempre de nuestro lado, por decirlo de alguna manera. Esto es importante porque así, en forma muy breve, ¿verdad? Vamos a entrar a ver algunos textos que tradicionalmente han servido para fomentar, para propiciar y legitimar el castigo. Aquí yo coloqué y podemos ver en la diapositiva algunos textos bíblicos, ¿verdad? Que fomentan eso. Hay algunos de Proverbios que son como los más usados para esto, ¿verdad? Donde se habla de la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo alejará de él, ¿verdad? Castígalo con la vara y librará su alma del sol. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. En los labios del prudente hay sabiduría, mas la vara es para las espaldas del insensato. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. ¿Verdad? En verdad, hay otros textos de otros, no solo de Proverbios, sino de otras partes. Yo entresaqué algunos, ¿verdad? Pues son muchos más que se pueden entresacar y que se interpretan en forma literal, vienen a justificar estas acciones contra nuestros niños y niñas adolescentes que promueven el castigo físico, la agresión, la violencia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el libro de Hebreos está esta otra que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, digamos, lo importante que yo quiero rescatar con este punto es que la Biblia, pues no se puede interpretar, no se puede trasladar todo en forma literal, tal y como está. Recordemos que la Biblia es un libro sagrado. ¿Por qué es sagrado? Porque en él consta la experiencia de fe de un pueblo en un momento histórico, con un contexto específico, y que además tenemos que considerar otros elementos fundamentales. La Biblia, en primer lugar, fue oral, transmisión oral. Por años y años y años, de padres a hijos, se iba transmitiendo pues las enseñanzas, ¿verdad? Las enseñanzas en su momento, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces no podemos considerar que todo es exacto, ¿verdad? Tal cual ahí está, tal cual ahí se debe interpretar. Importante también tener conciencia de que lo que nosotros vivimos ahora, nuestra forma de ver el mundo, el cosmos, que nosotros consideramos ahora, ¿verdad? Sabemos que formamos parte de una galaxia, que la Tierra gira alrededor del Sol, que, bueno, un montón de conocimientos que la ciencia nos ha podido dar. En aquellos tiempos tenían otra idea de cosmos, ¿verdad? La Tierra era plana, había aguas por encima y por abajo, el cielo quedaba arriba, ¿verdad? Y bueno, una serie de cosmovisión que no es nuestra cosmovisión. Y entonces hay palabras que tienen un significado muy distinto al que nosotros podemos comprender desde nuestra perspectiva actual y desde nuestro mundo, desde nuestro conocimiento. Por ejemplo, para nosotros el desierto no significa mucho porque lo vemos como algo lejano. Vivimos en el trópico y aquí llueve siempre. Entonces, el desierto no es como una realidad, ni tiene el significado de tanta importancia que tenía para ellos, digamos, en su momento. O cuando se habla de doncella, en fin, muchos términos, muchos conceptos que no podemos simplemente tomar de allá, ¿verdad? Y trasladarlos sin más al presente. Al respecto, es importante, ¿verdad? Que tomando en consideración eso, si tomamos el libro de Proverbios, podemos encontrar algunos hallazgos
que nos, a la luz de los estudiosos, ¿verdad? De los exégetas y de los que hacen la hermenéutica y la exégesis, ¿verdad? Los estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Podemos considerar algunos hallazgos importantes. Primero, ni una sola vez estos textos aparecen en el Nuevo Testamento. Se alabara como instrumento de castigo, ¿verdad? No hay textos en ninguno de los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es como lo más reciente. ¿Y por qué hablamos del Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento es el que nos va a relatar todo lo que es la experiencia de Jesús y la experiencia de Dios en Jesús. Entonces, eso es muy importante. El Nuevo Testamento, no vemos, ¿verdad? Textos que se refieran a un niño recibiendo castigo corporal, en ninguno, ¿verdad? Los escritores del Nuevo Testamento tenían conocimiento, obviamente, del Antiguo Testamento, y a pesar de eso no citaron en ninguna ocasión el libro de Proverbios, precisamente para señalar estos que se refieren al castigo y que se refieren a la vara como instrumento de castigo. Por otro lado, el concepto de vara en el Antiguo Testamento no es el mismo que nosotros tenemos en este tiempo, ¿verdad? No se puede identificar como un instrumento para pegar o golpear, ¿verdad? Ahí tenemos que considerar también que en todo esto de la interpretación y el contenido que se le da a un concepto, tiene mucho que ver los versos, ¿verdad? Que se justifican y las traducciones, ¿verdad? Recordemos que eso primero se escribió en hebreo, pues se trasladó al griego, más tarde al latín, bueno, y ahora a nuestros idiomas. Entonces, todo eso hace que se produzca una serie de cambios en el proceso de comprensión de algunos de los contenidos y conceptos. Y que en dichos textos, estos que se usan mucho para justificar el castigo, estos de Proverbios, ¿verdad? Están dirigidos a personas y grupos que no podemos encontrar en la actualidad. Para evitar lo anterior, bueno, aquí yo puse algunas recomendaciones, ¿verdad? Que podemos considerar cuando se nos argumentan o se nos justifican la violencia a partir de textos sagrados, ¿verdad? En este caso, la Biblia debe ser integrada en el desarrollo de nuestra vida cotidiana, comprendiendo su riqueza exactamente como testimonio de fe de un pueblo, ¿verdad? En determinado momento histórico, ¿verdad? Social, cultural, de modo que su lectura nos pueda dar pistas para discernir en nuestro contexto procesos de disciplina positivos y cuidadores de la niñez. No se debe acudir a los textos bíblicos dentro de la tradición cristiana para justificar el castigo, el daño, la integridad física y moral de las personas, sobre todo hacia los niños y niñas, asumiéndolos como algo que es verdad, como algo que es autoridad divina. Los textos bíblicos debemos comprenderlos como una herramienta que nos orienta a promover el bien, utilizándolo como un mapa de principios de bienestar integral para nuestras vidas, no como instrumento para dañar, sino para edificar en nuestros niños, niñas y adolescentes, dándole enseñanzas, consejos, ¿verdad? Y sobre todo imponiendo límites, pero límites que puedan ser comprendidos desde su condición de niñez, que puedan ser comprendidos e integrados desde su condición de niñez o en su condición de adolescentes. Se requiere hacer nuevas lecturas, ¿verdad? Ahora existen muchísimos instrumentos desde la hermenéutica y desde la exégesis que nos permite hacer una aproximación más apropiada de los textos bíblicos. Y que en el tema de la educación y la disciplina es importante rescatar, sobre todo este punto, lo que fue la ética cristiana, como son el perdón, ¿verdad? Elementos sustanciales del mensaje y del accionar de Jesús, la compasión, la misericordia y el amor.
Otro texto de importancia, bueno, aquí yo en la diapositiva coloco dos textos, uno del Deuteronomio, que es del Antiguo Testamento, y otro que es muy conocido, pienso que por todos, es que la parábola del hijo perdido, o más conocida como el hijo pródigo, ¿verdad? Son dos textos que se refieren al abordaje de cómo se comporta, con un padre con su hijo, que son totalmente contrapuestos. En el texto del Antiguo Testamento, el de Deuteronomio, se va a destacar la severidad del castigo impuesto al hijo rebelde, en función de la importancia que en una sociedad patriarcal como la israelita de ese momento tenía el mandato de honrar a los padres. Es importante tener presente que si el mal uso de la autoridad produce tiranía, la falta de respeto para la autoridad apropiada sería causa de anarquía. Eso era visto así en ese momento. Según se asumía en ese contexto, la autoridad paterna había sido ordenada por Dios para representar el gobierno humano y el orden de la sociedad. Por tanto, era de suprema responsabilidad por parte del patriarca proteger a quienes estaban bajo su autoridad. El castigo era el límite de la propia aplicación por parte de los padres de sanciones judiciales. Una vez que el padre había intentado reubicar al hijo sin lograrlo, el proceso judicial tenía que ser llevado a cabo por los ancianos del pueblo, que cumplían las veces de un tribunal teocrático. Ya me quedé pegada. Entonces, en ese contexto es que nosotros debemos ubicar, digamos, este texto, ¿verdad? El castigo de los hijos desobedientes. Si alguien tiene un hijo desobediente y rebelde que no hace caso, ¿verdad? Ni siquiera les obedece, se llevarán ante el tribunal de ancianos. Es en ese contexto. Ahorita nosotros pues no tenemos tribunal de ancianos ni cosa por el estilo. No puede simplemente, no podemos decir que ahí hay un mandato para nosotros. En contraposición, el otro texto que es importante es el que está en el Evangelio de Lucas, que es sobre el hijo pródigo, en el que se narra cómo el hijo menor le pide a su padre parte de la herencia que le correspondía. En esa sociedad era obligación de los hijos quedarse con sus padres hasta que estos murieran para darles buena sepultura. Hacer una petición como la que hizo este joven era como estar deseando la muerte de su padre, y eso era una falta sumamente grave. Frente a esa crisis, el padre estaba en todo el derecho de renunciar a su hijo y aplicar la pena correspondiente. De no hacerlo, el padre mismo infringía la ley y ponía en riesgo la seguridad de la sociedad. En el caso de la parábola del hijo pródigo o parábola del padre amoroso, la clave para su mejor comprensión debe ser la inmensa bondad del padre, que perdona, olvida lo que el hijo hace y lo admite de nuevo en el hogar con gozo y con alegría. El padre no aprobaba la actitud del hijo rebelde y el hijo menor, ¿verdad? Ni sus malas acciones, pero le dio la bienvenida a su regreso y lo restableció en su favor, porque este hijo regresó arrepentido y eso fue suficiente para el padre. Este texto implica un desafío para la sociedad del momento. ¿Qué esperaba la sociedad? Que se aplicara lo que decía Deuteronomio, porque recordemos que, bueno, ellos aplicaban la ley judía y esto del Deuteronomio era como el marco de referencia legal. Se mantiene en la mayoría de religiones como un principio fundamental que las relaciones al interior de las familias deben darse a partir de la obediencia a los padres y mayores, a partir del mandato honrar a padre y madre. Se absolutiza como criterio el poder de los progenitores para decidir sobre los hijos, poder que lo ostenta fundamentalmente el padre dentro de las tradiciones religiosas más conservadoras y fundamentalistas.
Los distintos abordajes que las teologías en lo que se refiere a la idea de Dios como Padre y de todos los seres humanos como sus hijos, introducen necesariamente la idea de obediencia como algo intrínseco y propio de esta relación, y que muchas veces justifica el castigo y la agresión física contra las menores de edad. No es que la obediencia sea algo negativo, sino que la obediencia sea fundamento suficiente como para causar daño y agresión a una persona menor de edad. Es una imagen, esta, que restablece una relación y vínculo sobre la base de la culpa y del temor. Entonces, esto fomenta una espiritualidad en eso, basada en el cumplimiento, ¿verdad? De un mandato, ¿verdad? Y en la obediencia sin más del mandato, porque eso nos va a traer inmediatamente un castigo. La violencia, aquí yo puse un texto que me parece importante porque la persona que solo conoce violencia y que solo ha recibido violencia durante su vida, desde su etapa de niñez y adolescencia, pues eso es lo que conoce. Y esta cita de Cora Ferro, la teóloga y Marlene Amaya, nos dice, nos representa muy bien esto de lo que estoy hablando. La violencia de la que venimos hablando engendra indudablemente más violencia. Los frutos de esta situación son niños y niñas que hacen de la agresividad y de la violencia su modo de vida. Han nacido marcados por la violencia, es lo que mejor conocen. Conviven con ella desde que nacieron. Ellos y ellas han sido víctimas de la violencia familiar y social. Llevan en su cuerpo y en su mente las señales de un modo de vida y de un modo de relacionarse que nada tiene que ver con los valores que orgullosamente llamamos humanos. Muchos de ellos y ellas que paradójicamente han vivido entre humanos solo han aprendido de ellos la rapiña, la venganza y la muerte. Entonces, digamos, el mandato honrar a padre y madre es mucho más amplio. Honrar significa mucho más que obedecer, ¿verdad? Honrar significa cuidar en un sentido amplio. ¿Cuidar qué? A nuestros padres y a nuestras madres, ¿verdad? No solo obedecerlos, es cuidarlos. Es una relación de confianza, es una relación como la establecida de Jesús con Dios, una relación de confianza, de cercanía, de amor mutuo, ¿verdad? Y el honrar al padre y madre no puede sustentar el poder de los progenitores para decidir sobre los hijos. Considerar que los hijos también son personas, que no son extensiones nuestras, que no tienen que hacer todo lo que nosotros necesariamente creamos que hay que hacer, ¿verdad? Que ellos también desde pequeños van forjándose una personalidad y desde pequeños también ellos ellos son espontáneos y es muy espontáneos, ¿verdad? Creativos y también tienen ideas importantes y criterios que a veces no escuchamos. No escuchamos porque creemos y establecemos una relación entre adultos y niños, ¿verdad? Entre figuras de autoridad, ¿verdad? Que nada más el que manda y obedece. Y en esto, pues, es como la relación que fundamenta el poder castigar con el puño, con la faja, con las nalgadas, bueno, de distintas maneras, y de poder agredirlos, porque a veces la agresión física, que se utilizan instrumentos para agredir, la mano, la chancleta, ¿verdad? El latigazo, ¿verdad? La faja, muchos de esos instrumentos que nosotros conocemos, ¿verdad? Y que últimamente han retomado un auge, diciendo que son necesarísimos para que las personas sean personas rectas, ¿verdad? Para que las personas sean personas de bien, pues no necesariamente, porque hay cantidad de ejemplos de personas que no fueron castigadas de esa manera
Disciplinada sí, pero es que estos son dos cosas diferentes. Disciplinada sí, los límites son necesarios. Lo que es total y absolutamente innecesario es la agresión y es el castigo físico. A veces, a veces se provocan heridas a partir con instrumentos, pero a veces las heridas son peores porque son heridas que se llevan en el corazón y en el alma, y producidas por palabras, palabras humillantes, palabras que hieren, palabras que descalifican. Entonces, y eso no se puede justificar, nunca se puede justificar en el mandato de honrar a padre y madre y tampoco en el mandato de la obediencia como tal. Ahora bien, ¿cuál es el tipo de espiritualidad que nos muestra esta forma de relacionarnos y experimentar a Dios? ¿Verdad? Se dice con frecuencia, ¿verdad? Tal vez nosotros, los mayorcitos, tal vez los más jovencitos, pues no han tenido esa experiencia, porque ya, pues eso tal, quizá ya esas frases no se usan tanto, pero es frecuente, bueno, y todavía, porque yo eso sí lo he escuchado. Si no haces caso, te va a llevar el diablo. Por desobediente te vas a ir al quinto infierno, a los infiernos. Se te va a aparecer el diablo. Es como la amenaza, ¿verdad? Hay una amenaza ahí y es infundir el temor, infundir el temor. Es una forma de espiritualidad que se fundamenta en la culpa y el miedo. Ahora que se acercan las épocas navideñas, pues yo recuerdo y he visto algunos en las redes, ¿verdad? Como todavía si te portas bien, el niñito Dios te va a traer regalos. Si te portas mal, el niñito Dios no te traerá nada. Entonces, imagínense qué connotación puede tener esto para los niños que no tienen, digamos, recursos en la casa y que pues no reciben nada. Los niños que viven en extrema pobreza, ¿verdad? Que no reciben regalos, que es que Dios, es que no se portaron bien, ¿verdad? Y que es que no obedecieron, es que, ¿verdad? ¿Qué connotación de espiritualidad y qué imagen de Dios pueden tener los niños ante este tipo de amenazas, ¿verdad? Repito, esta es una espiritualidad que se sustenta en el temor, ¿verdad? Esta espiritualidad también es una espiritualidad que pudiéramos llamar interesada, la que rige nuestras vidas y que significa en que yo lo que tengo que hacer es cumplir. Hay una serie de mandatos y yo lo que tengo que es cumplir y obedecer, ¿verdad? Pero ¿por qué tengo que cumplir y obedecer? Para evitar un castigo, ¿verdad? O recibir una recompensa, ¿verdad? Es esta la idea de espiritualidad que sustenta, digamos, sustentada para agredir y violentar a nuestros niños y niñas. Se mantiene no solo en nuestra tradición cristiana, sino en otras religiones, absolutizar el criterio del poder de los progenitores. También sobre esta base de la espiritualidad, hay otras bases que no coloqué ahí, pero que son importantes de rescatar, ¿verdad? Donde se le pone un énfasis a si Dios quiere, ¿verdad? Así, de acuerdo con el plan de Dios, ¿verdad? O esa fue la voluntad de Dios. Es un poco como cargarle la responsabilidad a Dios y liberarnos nosotros de nuestras responsabilidades. Y también, pues, esa espiritualidad en la que se nos incita a pedir, ¿verdad? Entonces, y hay que pedir, ¿verdad? Pero pedir sobre la base de algo que yo tengo que dar, ¿verdad? Es como una relación de intercambio, por eso es una relación de espiritualidad interesada, ¿verdad? Yo pido, pero no pido, le pido, pero y hago algo, ¿verdad? O cumplo algo con el propósito de obtener algo. No
no como la gratuidad del amor de Dios, que siempre va a estar con nosotros, no a partir de la gratuidad, de esa gratuidad de ser una espiritualidad que sabemos que Dios está conmigo independientemente de nuestra forma de ser y de lo que hagamos, porque Dios nos acompaña. Es esa dimensión espiritual que nos trasciende, ¿verdad? De ese Dios que está con nosotros, de ese Dios cercano, de ese que nos mostró y nos muestra Jesús en los evangelios. Es importante para poder hablar de un cambio en esta forma de ver la espiritualidad, de un cambio que tenga que ver con una espiritualidad que rescate el cuidado de nuestros niños y niñas, ver cómo fue la relación de Jesús con las personas menores de edad. Jesús va a expresar que la verdadera grandeza consiste en la actitud del servicio y la acogida a los desvalidos y marginados, representada en este caso por los niños, quienes eran un grupo que, como ya lo dije, no era tomado en cuenta, contrario a lo que marcaba la sociedad en la que no había espacio para ellos, no eran importantes. Por eso los discípulos ¿verdad? Ni le dicen importancia y más bien los apartan, ¿verdad? Nos apartan de Jesús. Pero sin embargo, él toma tiempo para los niños. Se coloca desde su perspectiva, ¿verdad? Y no va a intentar que los niños vean el mundo como lo ven las personas adultas. Para él lo importante y prioritario en ese momento fue atender a estos niños y niñas que se acercaron a él. Los toma, los abraza, los coloca a su nivel y toma tiempo para ellos. Muy importante porque ellos no eran nada en esa sociedad. En el texto de Mateo 18 también podemos ver que se dan instrucciones acerca de la vida comunitaria. Y para esto Jesús coloca a un niño como ejemplo de sencillez y generosidad. Este texto pretende mostrar un modelo de comunidad integrado por personas que viven según la voluntad de Dios y la práctica de Jesús en el contexto de una comunidad cristiana en la que posiblemente existían problemas de convivencia. Entonces, en este contexto, Jesús va a reconocer al niño como esta figura que es ejemplo para el resto de la comunidad. Ejemplo de servicio y ejemplo de entrega y de convivencia con los demás. No puede hablarse ni comprenderse desde la experiencia de Jesús y de su fe un Dios que privilegie prácticas contrarias a la vida, ¿verdad? Que propicie la agresión, la violencia, el sufrimiento o el dolor. La dimensión de lo divino en sí misma es la vida, una vida que contiene un componente ético de misericordia, de compasión y de convivencia. No puede haber una espiritualidad que no retome de sí misma el espíritu, la energía y la consistencia misma de lo que somos nosotros como comunidad de personas, de vivientes, de humanos, y que aprecie en toda su dimensión lo peculiar de los niños, niñas y adolescentes. No podemos, en una dimensión de espiritualidad vinculada al Dios que nos muestra Jesús, simplemente no apreciar lo que son los niños y niñas y adolescentes en toda su dimensión. La teología, por eso, debe redimensionar estos conceptos y encaminarse hacia una espiritualidad que amplíe la percepción de los otros y de las otras. No solamente de las personas humanas, sino todos los seres vivientes, de los ecosistemas y de la naturaleza. Que provenga de una reflexión que desarrolle y vincule una dimensión de lo sagrado, aquello que nos trasciende,
¿verdad? Que trasciende nuestros límites y nos conecta con el universo, que nos permite visualizar a la humanidad como un todo, una teología que permita el desarrollo de una espiritualidad fundamentada en el respeto a la alteridad, en el respeto a las diferencias y a la diversidad que constituye el entorno en el que vivimos. Una espiritualidad consciente de que el Espíritu de Dios está donde hay vida y que la vida es el parámetro con el cual nosotros podemos medir nuestra dimensión y relación con Dios. Es una espiritualidad que también tiene que ver con la realización de la justicia y de la equidad en las relaciones y en la promoción de una cultura de no violencia y de paz. Entonces, donde hay una relación entre padres e hijos, entre autoridades, donde hay violencia en esa relación, pues no es una relación que precisamente haga evidente la presencia de Dios en medio de esta relación. Esta espiritualidad para el cuidado que llamo yo, estar atenta al presente, porque la vida es ahora, se vive ahora, sin preocupar la mente con añoranzas de lo que es que todo lo pasado fue mejor, ¿verdad? Ni preocupaciones hacia el futuro, porque el futuro pues es incierto. Estar atentos porque la vida pasa ahora. Es parte de la naturaleza como seres vivientes que somos. Como es la vida de los niños que mantienen el 100% la atención en las cosas que hacen, en los juegos que realizan, en las actividades que ejecutan, sin expectativas ni prejuicios, esperando solamente lo que se está viviendo y lo que está experimentando. En protección e interés de la niñez, esta forma de vivir la espiritualidad permitirá ir por la vida sin condicionamientos, sin llevar nada en los bolsillos, como dice la frase popular, con una carta siempre en blanco, portadora de esperanzas, que arrastra y conmueve con su sola presencia, como los niños con su mirada limpia y su sonrisa a flor de labios. Será una forma de vida que cuida la niñez, retomando la vivacidad del despiste, del caos, de lo ridículo y lo lúdico, de lo que no se conoce, pero que se aprende con avidez y pasión, y se habituará a espacios de paz y con convergencia, de transformación de lo insípido en sabor, de lo que es viscoso y poco llamativo, en luces y colores, de lo rígido y estático, por aquello que es movimiento puro y permanente, explosivo, como son nuestros niños. No hay órdenes que seguir, ni normas que acatar más que el impulso por la defensa de la vida y la felicidad. Es un enfoque en donde ninguna persona es más importante que otra, porque vivimos en un mundo interconectado y nos dependemos mutuamente. De ahí que cada quien se responsabilice por lo que hace y vive. La propia forma de ser de los niños y las niñas nos da la pista. Ellos son artífices por excelencia de la irreverencia. Son imaginativos, creativos, no rutinarios. Provocan la sonrisa. Su forma de actuar y de hablar desacraliza, transgrede el orden establecido, tal como lo dice Rubén Alves, que es un teólogo que rescata mucho esta vivacidad y este respeto por la creatividad de los niños y niñas. Una espiritualidad para el cuidado no es la que infunde temor ni angustia ante una norma incumplida, sino que es aquella que permite el disfrute y en la que lo que importa no es lo que se dice, sino cómo se dice, y por esto, siguiendo a Alves, también puede decirse que es la que permite traer sonrisa y placer, desnudar ídolos, porque no importa qué es lo que se dice, sino cómo se vive. Con base en, digamos, en estos rasgos característicos de nuestra niñez, es que yo
hago una propuesta, ¿verdad? Estas son reflexiones mías a partir de estos rasgos característicos de nuestros niños y niñas. ¿Cómo debería ser o cuál es la propuesta de espiritualidad para el cuidado de las niñas y niñas? Entonces, ante esta teología que hemos conocido, tradicional, que promueve lenguajes adultocéntricos, patriarcales, se hace urgente un cambio, ¿verdad? De una espiritualidad que tome como punto de partida lo propio del ser niño, desde la inocencia y la ingenuidad, aspectos que son primordiales para el aprecio por la vida, tal y como es, sin maquillajes, con las luces que deslumbran su esencia desde lo propiamente auténtico. No hay nada más auténtico que un niño, ¿verdad? Ellos son auténticos, no andan pensando, ¿verdad?, en que tengo que ser de tal manera o de tal otra, sino que ellos son espontáneos, auténticos. Que valore y rescate la dimensión de persona, de sujeto, de niños y niñas, porque muchas veces, y vemos que desde el derecho, por ejemplo, sabemos que y decimos es que los niños han pasado a ser objetos, a ser sujetos. No es tan cierta esa afirmación, ¿verdad? No es tan cierta. Todavía no se ha llegado a esa dimensión de reconocerlos realmente como sujetos, de personas que realmente pueden decir y aportar desde su propio ser. Apreciar la espontaneidad y la sinceridad propias, porque no hay nada más sincero que un niño, ¿verdad? El niño dice lo que en ese momento piensa. Su creatividad permanente, ¿verdad? Ellos son permanentemente creativos. El aprendizaje que ellos hacen es fresco, ¿verdad? Se admiran de las cosas cotidianas y simples, algo que nosotros desde nuestra condición de adultos hemos ido perdiendo. La capacidad de conocer desde la experiencia de lo lúdico, de la diversión, del juego, de la ternura y el cariño desinteresado, expuesto en las relaciones con las personas y con su entorno, de la vulnerabilidad y la precariedad propia de su condición. Que tenga como punto de partida en la apreciación y el gusto por la vida, valorando todas las relaciones que se comparten, sea con los padres, con los hermanos, con los amigos, con los compañeros. Tendrá como matriz generadora la potenciación de las capacidades y talentos, señalando las virtudes, pero explicando con respeto y amor los defectos que puedan ser tropiezos para el crecimiento y desarrollo interior, creando en forma constante motivos que permitan compartir en forma creativa, respetuosa, sin violencia, canalizando las energías hacia la construcción de espacios de crecimiento personal y comunitario. Que comparta con las personas valorando las diferencias presentes en las personas con las que se relaciona. Que las acepte con respeto y consideración porque no tiene parámetros de comparación ni exigencias estereotipadas como tenemos los adultos, como lo es de lo propio genuino e inocente, comprendiendo el entorno como un mundo diverso y el valor de todas las personas con las que comparte en los distintos espacios de la vida, cuando se está en el aula, cuando se está con los papás, cuando se juega con los amigos, en todos los espacios de la vida. Que sea una espiritualidad que esté atenta y dispuesta a descubrir con ojos mágicos como mágica es la percepción de los niños y las niñas, imaginativa y creativa, con fascinación y asombro permanente. Así promoverá la pasión por los proyectos con el fluir de la vida, confiando en el amor que cree y crea, imagina y sueña con un sentimiento de dicha y emoción constante. Es una espiritualidad de empuje, emprendedora de surcos insospechados, de alegría, riesgo y provocación. Que no infunda temor ni angustia ante una norma incumplida. De eso no se trata la espiritualidad, de eso no es la relación con lo que nos trasciende, con Dios, sino que permita el disfrute. No es la que parte de
una visión desventajosa en la que el ser humano siempre estará decaído en el pecado, ¿verdad? Decaído en la culpa, necesitado de perdón, ¿verdad? Imperfecto, ¿verdad? Un ser imperfecto que requiere volver a la perfección. En realidad, esa es una visión muy nociva que nos ha sido transmitida y que muchos de nosotros hemos sido incorporados en nuestra forma de ser. Para esta espiritualidad no importará ni el premio ni el castigo, sino la vida. La vida, como lo dije hace un ratito, debe ser el parámetro que debe guiar nuestra relación con Dios y con los demás, nuestra relación con la naturaleza, con el entorno. El respeto a los derechos de todas las personas, porque todas las personas son importantes e iguales en dignidad y derechos. Que transite por el sendero de la búsqueda permanente de la creatividad, del sueño y la imaginación, será una espiritualidad que opte por el juego y el desarrollo de potencialidades adormecidas y deseos escondidos, porque los sueños son los que hacen posible la construcción de mundos nuevos, en la que los niños, las niñas y adolescentes sean realmente valorados y sus derechos respetados. Que admira y protege y cuida el ambiente, porque reconoce su belleza, su valor, porque sabe que forma parte de él y por eso lo defiende, lo preserva y garantiza para las generaciones futuras. Descubre permanentemente las maravillas que el mundo le ofrece, al cual se somete debido a su intensa curiosidad y tenacidad propia. Los niños son sumamente curiosos y tenaces y están permanentemente dispuestos a asombrarse, con una mente abierta al conocimiento, sin dudas, sin miedos, sin mentiras, sin prejuicios, como una esponja que se nutre y permanece abierta siempre al mundo del espíritu, de ese espíritu que nos hace relacionarnos con la dimensión trascendente de Dios, pero de ese Dios que está presente en mí, que me acompaña, de ese Dios que está cercano y que a la vez está presente en las otras personas que comparten con ellos. Que aprende de que las elecciones que se toman desde que somos niños y niñas y adolescentes y durante todo el proceso de crecimiento son elecciones que nos afectan, pero que también afectan a otros y a otras, a otros niños y niñas, como en los juegos. Por eso debemos tomarlas con cuidado y en forma responsable, sin mezquindades, con la nobleza del corazón, como noble es el corazón de nuestros niños y niñas, y con la generosidad propia de ellos. Esta es como, digamos, la propuesta que se me olvidó pasar las filminas, pero bueno, esta es como la propuesta que yo les traía, digamos, para una espiritualidad de la niñez, que sea una espiritualidad que promueva fundamentalmente la vida de nuestros niños y niñas, su crecimiento, ¿verdad? Que sea capaz de impulsarlos a crecer, ¿verdad? A ser imaginativos, creativos, a propiciar todos sus talentos, que no sea una espiritualidad basada en el temor, que yo no hago eso porque si eso me van a castigar o me va a pasar esto, o verdad, que esa relación con Dios sea una relación de gratuidad total, porque así es, el amor es incondicional y es totalmente gratuito. Yo no tengo que hacer nada para merecerlo, porque el Espíritu de Dios está siempre conmigo, me acompaña. Es como el mensaje que yo quería dar y estas reflexiones que hago a partir de toda una serie de análisis que se hacen, que he venido haciendo sobre los discursos religiosos que legitiman las violencias. Así como lo tenemos discursos religiosos que legitiman la violencia contra los niños, niñas y adolescentes,
también hay discursos que legitiman otros tipos de violencias, como por ejemplo, digamos, las violencias de género, digamos, contra las mujeres, pero ese es otro tema. Para finalizar, yo quiero leer este texto que me pareció muy importante y que dice así. Es de JJ Benítez, dice, me parece inspirador y lo dejo como una fuente de inspiración para todos los que están escuchando hoy, ¿verdad? Que los permita reflexionar, ¿verdad? A futuro sobre cómo podría ser, cómo fomentar una espiritualidad que en realidad tome y considere a los niños desde lo que ellos son. Dice, ser inocente es un retorno a la niñez. Es volver al pan y chocolate del corazón. Conviene volver, aferrarse, recuperar al niño que llevamos dentro, al que fuimos y añoramos desde siempre. Ese que está escondido tras las apariencias de lo que somos como adultos, pero que llevamos escondido bajo el rígido almidón de las conveniencias sociales. Ese niño que buscamos y que acariciamos cuando nadie nos ve. No hay que ruborizarse si la mediocridad se ríe de tu espíritu, que tus ojos se encandilen con lo que otros ignoran o desprecian. Entra sin temor en el túnel de la risa y sonríe por cualquier cosa, porque la risa es gratis. De la misma forma que los bebés lo hacen, llévate la vida a la boca. Ser inocente es ganar sin arriesgar, como el niño. El inocente ama por inercia, confía por naturaleza, juega por necesidad y vive sin saber que vive. Bueno, esta es la propuesta que he querido compartir con todos ustedes y muchas gracias. Muchas gracias a Auxiliadora Montoya por su valiosa disertación. Y quiero leerle, Auxiliadora, algunos comentarios que están aquí en el chat. También invitar a los compañeros y personas que están acompañándonos hoy para que por medio del chat hagan sus preguntas o comentarios. Voy a leerle dos que hay y le doy la palabra y luego seguimos con nosotros. Dice, este es de Katia Rodríguez Araica, de la Defensoría de los Habitantes. Muy importante el abordaje de este tema y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a su desarrollo integral y a vivir sin violencia, incluyendo lo espiritual. El otro dice, de Juliana María Zamora Villalobos, secretaria técnica del RECUDI, agradecer por estos espacios tan valiosos que promueven contextos libres de violencia y patrones de crianza alternos en miras del cumplimiento de los derechos y el desarrollo integral de las niñas y los niños. Muchas gracias. Esos dos. Bueno, agradezco los comentarios. Sí, la idea, pues, estas reflexiones son reflexiones que se han venido haciendo desde hace muchos años por la unidad académica a la que yo pertenezco, que es la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, donde el tema de religión y violencia es un tema central, porque sabemos que las religiones manejan discursos, ¿verdad? Lenguajes que legitiman distintas violencias, como lo dije al principio, y fundamentados en estos lenguajes y en estos discursos, en estos textos que sacados de contexto se vuelven en pretextos para justificar las agresiones de la violencia contra los niños y niñas. Yo considero que es importante rescatar una espiritualidad que no esté basada en el temor y en la culpa, ¿verdad? Y en la obediencia, o sea, como que Jesús, ¿verdad? O el cristianismo, lo que nos dice es, hagan esto y cumplan esto, y esto es lo que tienen que, y esta es
Y ese es el cristianismo, para nada. El cristianismo y la ética de Jesús fue algo completamente distinto porque fue algo realmente coherente. Su palabra con su acción. Y su palabra con su acción, ¿qué es lo que nos dice? Que él acogió a los niños, ¿verdad? Que los colocó a su nivel. Los niños eran como las mujeres y otros sectores en su momento, eran como nada, ¿verdad? No eran considerados. Pues en ese momento y en aquellos tiempos, Jesús los reconoce como sujetos. Y aunque los discípulos le dicen, no, pero háganse para allá, apártense, ¿por qué lo molestan? Él los atrae los acoge. No solo en ese texto, ¿verdad? Que dejen que los niños vengan a mí, sino que hay muchos otros textos, bueno, yo escogí dos en los que Jesús les da ese valor. ¿Y por qué hablo de Jesús? Porque dentro de nuestra tradición cristiana Jesús es el referente. Y como referente, ¿qué nos dice? Nos dice que hay que tratar a los niños como sujetos, como personas, prestarles atención, ¿verdad? No, y desde el Nuevo Testamento ya vimos que digamos que las primeras comunidades cristianas, aquellos que a la luz de los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección, confiesan, ¿verdad? Confiesan a Jesús como el Cristo. Estos escritores en ningún momento retoman lo que el Antiguo Testamento viene diciendo sobre el castigo, ¿verdad? No es que la disciplina, y eso también queda claro, no es que no haya disciplina, porque pues la disciplina es necesaria y los límites son necesarios. Lo que no es necesario es todo lo que atente contra la vida, porque como dije, la vida es el parámetro fundamental de cualquier espiritualidad. La vida de las personas, y no solo de las personas, de los ecosistemas, del universo, de nuestro entorno, es el parámetro fundamental para una espiritualidad que permita, como decía Jesús, donde que todos y todas tengan vida. Eso es lo más importante. Entonces yo creo que rescatar espacios donde se permita reflexionar desde un tema tan neurálgico y a veces difícil de abordar, como es el tema de las creencias. Es necesario porque hay creencias que hay que eh, deconstruir completamente, porque son creencias, primero, que no están basadas en lo que realmente es, en lo que realmente fue, ¿verdad? Y porque simplemente no podemos coger textos, ¿verdad? Para fundamentar el castigo físico de nuestros niños, y más bien la espiritualidad debe orientarse en todo lo contrario, en rescatar una espiritualidad que considere a nuestros niños desde lo que ellos son, desde su inocencia, desde su espontaneidad, desde su creatividad, ¿verdad? Desde la magia, desde lo que ellos son, desde su autenticidad, porque ellos no andan con máscaras, ni estereotipos, ni le preocupa lo que el otro haya o quiera decir, sino que son tal cual son. Hay dos comentarios, auxiliadora. El Ujú. primero dice, muchas gracias por tan interesante conferencia. Mandato, culpa, temor, castigo, claras menciones de la máster auxiliadora Montoya como raíces de la agresión y violencia contra las personas menores de edad. Y sigue don Roger Chávez del PANI. Habría que deconstruir la institucionalidad eclesiales, desacralizar, por ejemplo. Muchas veces antes de ir a las iglesias ha habido gran discusión en el hogar por cómo viste para ir al templo. Ese es uno de los comentarios. Y el otro dice, Mateo 19:14, pero Jesús dijo, dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos son los dos comentarios que hay. Sí, efectivamente, se requiere toda una deconstrucción
de los discursos y de los mandatos religiosos que hemos interiorizado, porque, a ver, primero hay que decir que la espiritualidad no se aprende, la espiritualidad se vive. Entonces yo no voy a aprender un mandato, ¿verdad? No. La espiritualidad tiene que ver con cómo yo experimento mi relación con lo que me religa, ¿verdad? Lo que me trasciende, esa dimensión esa dimensión que yo tengo de relación con la divinidad, ¿verdad? Que nosotros seguimos desde una tradición, claro que sí, porque es lo que hemos recibido desde nuestra infancia. Seguimos una tradición, seguimos a Jesús como referente dentro del cristianismo, pero pueden haber dentro de otras espiritualidades otros referentes. Lo importante es que independientemente de la espiritualidad de que se trate, lo central de cualquier espiritualidad es la defensa de la dignidad de las personas y la vida humana. Creo que ese es el parámetro que debe medir cualquier tipo de espiritualidad y con mucha más razón la de nuestros niños y niñas. Porque ¿qué pasa con la agresión? ¿Verdad? ¿Qué pasa con ese mandato, por ejemplo, que dice, para ir al templo hay que fijarse primero cómo se viste? Pero bueno, es más importante el vestido que digamos que el compartir en comunidad, el compartir la fe. Es más importante el vestido, ¿verdad? Bueno, esos son, entraríamos en discusiones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el texto que Jesús dice, no se hizo el hombre para el sábado, ¿verdad? Discutiendo el sábado como algo, ¿verdad? Sino que más bien el sábado en beneficio o a favor. O sea, la ley más bien a favor del ser humano y no al contrario. No el ser humano a favor, digamos, en beneficio de lo que la ley diga, ¿verdad? Es como una restricción ahí que debe quitarse, ¿verdad? No, ¿qué es lo más importante? En esto hay que pensar, ¿qué es lo más importante? ¿Verdad? No estar uno sujeto, ¿verdad? A la ley, sino más bien que la ley esté a favor del ser humano, eso es lo más importante. Si hay una ley que más bien es contraria, ¿verdad? Y está pasando por encima de la dignidad del ser humano, pues entonces esa ley pues hay que valorarla y dimensionarla y quitarla, porque no, no corresponde a la relación, ¿verdad? Y a esa dimensión del Dios que Jesús nos muestra. Sí, muchísimas gracias. Auxiliadora, hay dos comentarios más, dos o tres más. Vamos a ver. El primero dice, es de la compañera Jacqueline Ávila, del PANI, compañera de la comunidad, que dice, lo más complicado es que no nos quedamos siendo niños. Esta situación afecta al llegar a la adultez, ya que presenta en la personalidad baja autoestima y culpas que conllevan a tener muchas dependencias en la vida. Y el otro dice, del MEP, será necesario, es una funcionario del MEP, será necesario, ya que en el ministerio se revise la forma en que se está fomentando la espiritualidad en las escuelas y colegios. No será más un tema de valores, sigue siendo muy religiosa de iglesias. Y el último, de una compañera de Lineína, de Mauricia, dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Isaías 49, 15, 16. Veamos eso y después le leo los otros. Sí. Bueno, lo que dice Jacqueline, sí, nosotros conforme vamos siendo adultos, vamos perdiendo todo eso que era, ¿verdad? Que teníamos cuando éramos niños, ¿verdad? Empezamos a meternos, como dice este autor, bajo el rígido almidón de las conveniencias sociales, ¿verdad? Perdemos la espontaneidad, ¿verdad? Nos hacemos adultos, sí,
y tratamos de responder a unos parámetros que la sociedad nos impone, ¿verdad? Y dentro de esos parámetros que la sociedad nos impone, también está en esta forma de concebir la relación padres e hijos basados en la autoridad, ¿verdad? Y no es que la autoridad pues no sea importante, pero también hay que considerar que debe verse en una relación no tan vertical, ¿verdad? Sino que también los niños tienen opinión, también ellos tienen desde su forma de ser, también ellos pueden ver las cosas y analizarlas desde su condición. Y nosotros lo que tenemos que hacer es escucharlos para ver, puede que tengan, y a veces, muchas veces tienen razón, porque lo ven desde lo genuino, desde lo espontáneo, sin los estereotipos y sin la malicia que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que incorporamos ya como adultos. El adultocentrismo es lo que nos come, ¿verdad? Esto es lo que dice Jacqueline. Sí, nos convertimos, ¿verdad? Y vemos el mundo y nuestras relaciones, incluso las relaciones en la espiritualidad, desde el adultocentrismo. Eso es lo que habría que cambiar. Habría que transformarlo pensando en una espiritualidad para la niñez y para el cuidado. Eso con respecto a lo de Jacqueline, lo que dice la otra compañera, no sé cómo se llama, bueno, sobre la enseñanza religiosa en nuestras escuelas y colegios, sí, tiene que ser digamos, una enseñanza que sea desde las espiritualidades, ¿verdad? Porque que no sea desde una sola tradición, digamos, que las espiritualidades puedan convergir ahí porque somos una sociedad, ya incluso constitucionalmente, ¿verdad? En el artículo primero de nuestra constitución dice que somos pluricultural y multidiverso. Entonces, con base en esta realidad, la espiritualidad las clases de religión, ¿verdad? No deberían llamarse así, ¿verdad? Deberían llamarse de otra manera, ¿verdad? Porque en realidad el abordaje tiene que ser más amplio, con el respeto a todas las espiritualidades que convergen en un aula. Porque en un aula podemos tener personas de la tradición cristiana, católica, personas de la tradición cristiana protestante, evangélica. Podemos tener personas que vengan del budismo, que vengan que sean musulmanas o que sean judías o de otros contextos. Podemos tener en nuestras aulas también niños provenientes de religiones autóctonas, indígenas. Entonces hay que tener ese respeto por la diversidad y por los distintos abordajes espirituales. Y por eso, pues, en parte la compañera que dice que debería ser un abordaje desde valores, pues sí, un abordaje desde las coincidencias, digamos, que hay entre las distintas espiritualidades. Pero una coincidencia fundamental de todas las espiritualidades es la defensa por la vida, ¿verdad? Y en ese sentido, todas las espiritualidades deberían tener como trasfondo principal la defensa de una espiritualidad que no violente, que no agreda, que no dañe, ¿verdad? Ni de palabra, ni de acción, ¿verdad? Entonces, es un poco la idea que yo quiero dar. Y el texto que menciona de Isaías es un texto muy bonito porque es como que vincula, ¿verdad? A esa relación tan directa de la madre con el hijo, ¿verdad? Pero que debe verse en una dimensión más amplia porque, pues, muchas veces los hijos se vinculan a la mamá de una forma, digamos, especial por toda esa conexión que hay, ¿verdad? De llevarlo en el vientre, del cordón umbilical, de esa relación cercana que siempre ha habido, pero que no es única, porque también existe con los padres, ¿verdad? O debería existir con los padres.
Los niños son hijos de ambos, ¿verdad? Y hay una conexión, conexiones, aunque distintas, pero que son igualmente importantes y que debería ser siempre relaciones como la de Dios con sus hijos, ¿verdad? Como la de Dios con Jesús, que fue una relación de amor incondicional, totalmente gratuito, en el que yo no pido nada a cambio. A veces eso cuesta entenderlo en sociedades de intercambio como la nuestra y en sociedades de consumo como la nuestra, que siempre pedimos algo a cambio. Muchas gracias, auxiliadora. Y tengo otros comentarios más. El primero, Roges Chávez, señala, concuerdo con Jacqueline Ávila y agrego, la culpa nos conduce a reproducir modelos de familia basados en el mandato, la culpa, la amenaza, el castigo. Luego tenemos la compañera o compañero del MEP, no tenemos el nombre, mientras la espiritualidad se centre en una doctrina religiosa cristiana y no se tome en cuenta la naturaleza, la ecología y una espiritualidad como la conexión con el universo. Y un último comentario de un señor Benavides o señora Benavides, dice, un tema de trascendental importancia y entrelazarla con el código de la niñez y la adolescencia al momento de brindar recomendaciones. Bueno, y queda un comentario más aquí, vamos a ver si hay sí, para que no quede, no, podemos parar aquí y luego le leo los otros, auxiliador. Sí, efectivamente, la espiritualidad basada en la culpa y el castigo, eso debe irse erradicando poco a poco. Debemos, por nuestros niños, niñas y adolescentes, erradicar una religiosidad y una espiritualidad basada en la culpa, basada en el temor, basada en el castigo, completamente de acuerdo. Por eso la propuesta es una espiritualidad totalmente contraria a esto, ¿verdad? Que rescata la dimensión del amor incondicional y gratuito. Luego, lo que dice el siguiente comentario es, yo lo rescato dentro de esta propuesta de espiritualidad al referirme a que los niños se admiran por cualquier cosa. Ellos se admiran por una flor, por un pajarillo, por esa forma de ser niños, de admirarse, de admirar por las cosas, ¿verdad? Que hemos perdido también nuestra capacidad de admiración, la hemos ido perdiendo desde que nos convertimos en adultos, pero los niños lo tienen muy fresco, es algo como una actitud muy fresca que ellos tienen y que también del cuidado, ellos digamos ven las abejitas o ven las maripositas, todo lo que hay en nuestro contexto y ellos le dan un valor que nosotros muchas veces no le damos porque venimos de una forma también adultocéntrica de ver la naturaleza, ¿verdad? Centrada en lo humano, ¿verdad? El ser humano como centro de la naturaleza, como depredador de la naturaleza, y eso es lo que nos tiene con la situación que tenemos ahora, ¿verdad? De calentamiento global, de todas estas situaciones, ¿verdad? De daño ecológico. ¿Y por qué? Porque hemos ido incorporando esa visión de que el ser humano está en el centro y que puede hacer con la naturaleza lo que le dé la gana. La propuesta que yo incorporo aquí es más bien de recuperar esta forma de ser de los niños, de admirarse, de querer y de cuidar la naturaleza. Es una espiritualidad para el cuidado de los ecosistemas, para el cuidado de nuestro planeta, porque en definitiva es nuestra casa y es lo que tenemos que cuidar y es lo que tenemos que también propiciar desde una espiritualidad de la niñez. Y por último, hay comentario ahí de que todo esto podría vincularse con el Código de Niñez y Adolescencia. Sí, digamos, estas reflexiones son una parte de un texto que yo elaboré, que es sobre el cuidado, que inicia con el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
no lo toqué acá porque pues es demasiado para una charla, pero sí, viene y se puede vincular mucho con lo que tiene que ver con los derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes. Porque los derechos de nuestros niños se sustenta en el reconocimiento de ellos como sujetos, como personas. Y por eso es importante rescatar todas estas, deconstruir todas estas discursos que van y que lesionan esta posibilidad. Porque mientras sigamos pensando en que nuestros niños solo, ¿verdad? Solo son personas que están ahí como extensiones nuestras, ¿verdad? Y que al ser extensiones nuestras, pues deben seguir nuestros pasos, ¿verdad? Es como un poco, ¿verdad? Contradictorio y que más bien viene a deshacer la idea de ser personas reales y sujetos. En esos que se basan los derechos de la niñez, en que los niños sean considerados realmente como sujetos. Por eso hay que deconstruir todas estos lenguajes que van en contra de reconocerlos como sujetos. Vamos entonces ahora con otros comentarios. Hay uno que son como preguntas y otros que son comentarios. Entonces, el del MEP dicen, ¿cómo se debe de abordar las adicciones desde la espiritualidad en el sistema educativo? Luego, Yanuri dice, gracias por estos espacios donde visualizamos de la verdadera espiritualidad. Me encanta la ponencia. Luego, otra persona dice, gracias por este espacio, muy importante rescatar los valores espirituales, viéndolos como algo natural desde niños, rescatando el sentir de cada niño o adolescente. Katia Rodríguez dice, ¿nos puede compartir el texto o la referencia de doña Auxiliadora que acaba de mencionar sobre la espiritualidad de los niños y sus derechos? Y por último, Ligia María Alfaro dice, gracias por el tema, interesante enfoque en respetar los derechos de niños y niñas. Esos serían los últimos comentarios, Auxiliadora. Bueno, para el abordaje de las adicciones, yo pienso que mucho tiene que ver también, las adicciones tienen que ver mucho con esta forma de sentirse o de percibirse al ser humano como un ser que siempre está decaído, ¿verdad? Decaído en el pecado, ¿verdad? Decaído en el pecado y que necesita venerar, ¿verdad? O alabar, ¿verdad? A un Dios que está muy por allá, ¿verdad? Un Dios que está juzgando, ¿verdad? Que está a la mira de lo que estamos haciendo, que está pendiente de nosotros y en esta dimensión de este que juzga, porque muchas veces considero yo que las adicciones tienen diversas causas, pero una de las causas podría ser esta forma de relacionarnos la forma de relacionarnos con nuestros padres o con las figuras de autoridad. Mira, no solo nuestros padres, sino con las figuras de autoridad. El querer escapar de un mundo que no es o que no le satisface, ¿verdad? De acuerdo a los parámetros y a los estereotipos de lo que debe ser, ¿verdad? De lo que debe ser. Se nos dice que las personas exitosas, ¿verdad? Las personas que progresan, las personas a las que hay que imitar, ¿verdad? Tienen ciertas y ciertas características y a veces, pues al no encajar en esos estereotipos o tener esas características, pues se viene y se incorpora y se ve uno como fracasado en la vida y entonces muchas veces queremos como evadir esa realidad. Entonces yo creo que desde la espiritualidad, ¿verdad? Desde la espiritualidad, una espiritualidad que reconozca el valor de todas las personas, independientemente de su condición, de una espiritualidad que haga
conciencia en que, en que Dios es próximo, en que Dios es una persona cercana, en que Dios me acompaña, en que yo puedo confiar, ¿verdad? Que es en una relación de confianza con esa relación con el misterio, con Dios, que sea una relación establecida desde la gratuidad, desde la confianza. Yo pienso que podría revertir esa necesidad, digamos, de acudir a las adicciones. Porque muchas veces a las adicciones se acude por eso, porque nos sentimos o fuera de lugar, ¿verdad? O fracasados, ¿verdad? O porque de alguna manera eso es lo que la sociedad llama, si yo no consumo, digamos, por decir algo, marihuana, estoy fuera, ¿verdad? Estoy out. No estoy in, estoy out, como dicen los muchachos ahora. Y eso, como esas exigencias sociales que a veces nuestros niños y niñas incorporan, ¿verdad? Como parte de lo que hay que hacer y de lo que se debe ser, ¿verdad? Entonces yo creo que el MEP podría abordar, bueno, no sé si el MEP tenga, bueno, yo creo que sí tiene programas que atienden las adicciones, pero pienso que desde la espiritualidad también podría, una espiritualidad que los considere como personas dignas, ¿verdad? Capaces de salir de esas situaciones de adicción, ¿verdad? A partir de una relación de confianza y de cercanía con Dios, creo que podría ser importante para las adicciones, para, para que las personas que están en alguna adicción puedan salir de ahí, ¿verdad? Recuperar su condición de volver a retomar lo que el valor, ¿verdad? Y lo que eran antes de estar decaídos en una adicción y en una dependencia tan terrible como esa. Y bueno, y muchas gracias por los comentarios. Quería agradecer que han sido comentarios muy bonitos. Yo realmente me he sentido como muy complacida de poder venir y aportar mis reflexiones al respecto con ustedes. Auxiliadora, tengo dos últimos comentarios que los voy a Ajá. leer y ya con esto cerramos, ¿verdad? Dice, vamos a ver. Bueno, se acaba de agregar uno, entonces serían tres. Gisenia Carvajal, en sí, el fomento del respeto va más allá de lo que se podría creer, implicando la espiritualidad que hoy nos interesa. Luego Roger Chávez agrega, visto el movimiento por la laicidad y el aumento de deserciones de iglesias por personas y familiares, sería importante también incorporar las espiritualidades no religiosas o la convivencia entre personas religiosas y no religiosas. Luego dice, muchas gracias, excelente, una propuesta muy interesante para analizar y reflexionar. Y agrega Roger Chávez, muchas gracias y saludos a todas y a todos. Y Benavides consulta, dice, faciliten la presentación. Antes de que Auxiliadora conteste, además de poderles compartir la presentación, esta actividad va a quedar grabada y ahí la compañera Mauricia de Lineína les mandó el link del Facebook de Lineína, del canal de YouTube, y me imagino también que en el Facebook de la Escuela Ecuménica va a estar colgado esta grabación, igual que en el PANI también, porque la comunidad epistémica está conformada por compañeras del PANI, de Ecuménicas y de Lineína. Entonces, en estos canales van a estar, o en estas redes va a estar colgada esta grabación y le vamos a pedir el permiso de una vez auxiliadora para poder compartir a la gente que se enlazó esta presentación. Le doy la palabra, auxiliadora. Sí, bueno, esto que comenta don Roger me parece sobre las espiritualidades no religiosas, claro, también hay espiritualidades que no tienen que ver, digamos,
con religiones y que deben, y que también convergen en distintos espacios. Si algo es evidente en nuestros días, es precisamente la pluralidad de, de creencias, ¿verdad? Pero también de espiritualidades que no están basadas, digamos, en una religión, ¿verdad? O que no provienen de ningún sistema religioso, que son creencias que van más holísticas, ¿verdad? O que, ¿verdad? Creencias de otra naturaleza, pero que igualmente son espiritualidades, que igualmente tienen esa dimensión de trascendencia, porque Dios no es solo lo trascendente, todos los seres humanos tenemos esa dimensión trascendente y eso es lo que es la espiritualidad. Si lo vinculamos con Dios, bueno, eso es una manera, pero lo podemos vincular a otras cosas que igualmente es esa dimensión espiritual. Y muy importante porque en esta propuesta de espiritualidad es una espiritualidad que es fundamentada en el respeto y el reconocimiento de las personas, ¿verdad? De su condición de personas y de la diversidad que representa. Y bueno, pues no sé qué otra cosa más decir que agradecerles mucho por el espacio de poder compartir estas ideas y estas reflexiones. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a la compañera auxiliadora Montoya. Sí que entonces, para cerrar, sí quería leerles una de las propuestas que hace la compañera que realmente me impresionó y que me hace como querer seguir reflexionando sobre este tema, que dice, para esta espiritualidad no importa ni el premio ni el castigo, sino la vida y el respeto a los derechos de todas las personas, porque todas y todos son importantes e iguales en dignidad y derecho. Yo pienso que es importante que sigamos reflexionando y como personas que tenemos en nuestro haber el tema de niñez y adolescencia, tenemos muchos compromisos, muchos desafíos, ¿verdad? Y tenemos que de nuestras funciones poder atenderlos. Agradecerles, como decía auxiliadora, agradecerles a ustedes por atender nuestra invitación. Con esta conferencia cerramos como el ciclo de actividades que la comunidad epistémica de niñez y adolescencia de la Universidad Nacional organizó para este 2021 y los invitamos desde ya a que estén pendientes de las actividades que tenemos planificadas para el año 2022. Y sí, les decía ahora a las compañeras que si podría desearles a ustedes un feliz año, ¿verdad? Nuevo, una feliz Navidad. Me dijeron que sí, yo pienso que ya estamos muy cerca de este cierre de 2021 y espero que el año 2022 esté cargado de nuevas bendiciones, ¿verdad? Y que sigamos reflexionando y aunando esfuerzos para poder atender los compromisos y desafíos que tenemos con esta población de personas menores de edad. Muchísimas gracias a todos. Recordarles entonces que se les va a enviar la presentación, recordarle a auxiliadora que nos comparta el documento que habló de derechos, ¿verdad? Para que la gente lo estaba solicitando. Sí, Y invitarlos también a que vean la grabación, ¿verdad? Que compartan la grabación en los canales y en las redes que se les mandó el enlace. Muchísimas gracias a todos y espero que tengan una buena tarde.